Hola, continuamos con el programa. Ya estoy compartiendo con ustedes la pantalla respecto al tema que vamos a revisar hoy. Estamos hablando de infecciones del sistema nervioso central. Para fines prácticos, el primer modelo a revisar pues, es el de meningitis fundamentalmente bacteriana, que es en donde se entienden muchos de los aspectos fisiopatológicos y de tratamiento de las infecciones del sistema nervioso central. Y por ahí iremos mencionando algunos aspectos de etiologías virales o lo que se conoce como meningitis o como meningoencefalitis aséptica. Lo iremos viendo durante el desarrollo del tema. Entonces vamos a dar inicio. Ya tienen ustedes en la pantalla la presentación. Yo voy a bloquear mi cámara y doy inicio a esta presentación que, como todos ustedes saben, pues tiene varias connotaciones importantes en relación a lo que es el desarrollo del tema como tal, y esperemos que lo entiendan bien como se pretende que se entienda en un nivel de formación de médicos generales. Cuando hablamos de cómo definirlo, estamos hablando de que se trata de un proceso inflamatorio que involucra por una parte las meninges y por la otra el parénquima cerebral, que pueden ser, digamos, distintos en su forma de presentación como meningitis bacteriana pura sin compromiso encefálico o bien como encefalitis con muy pobre o escaso compromiso meningio. Sin embargo, para fines prácticos vamos a hablar justamente de lo que es la meningitis o la meningoencefalitis, en donde se lleva implicado también una respuesta celular y una respuesta bioquímica, es decir, con mediadores de inflamación que habitualmente se involucran en este proceso de enfermedad, y desde luego que se va a manifestar por signos y síntomas clínicos que reflejan el daño que se ha condicionado y que algunos de ellos se pueden considerar muy característicos de este proceso inflamatorio de las estructuras que integran el sistema nervioso. Cuando hablamos de meningitis bacteriana, entonces estamos hablando de la inflamación meningia que se causa por una bacteria que llega al sistema nervioso central a nivel del líquido cefalorraquídeo, en donde las manifestaciones que se van a encontrar en ese líquido es la elevación de leucocitos, ese se lo conoce como pliocitosis, y manifestaciones clínicas que son dependientes del momento en el cual se encuentra el cuadro clínico dentro de lo que es su evolución. También se ha catalogado a esto como la infección del espacio subaracnoideo y las leptomeninges, ocasionada por diversos microorganismos patógenos, lo que ya da pie a que la etiología no necesariamente es bacteriana. Hablamos entonces del concepto de meningitis de etiología infecciosa, en donde se pueden involucrar también virus, parásitos o bien algunos hongos, como sucede en muchas de las enfermedades. En ese sentido, en esta ruta crítica que les estoy poniendo y que aquí está la referencia, hablamos de dos variantes que desde hace tiempo se han venido manejando, la meningitis bacteriana y la meningitis aséptica. En el caso de la aséptica, involucra enfermedades infecciosas no bacterianas del sistema nervioso o bien las no infecciosas que pueden dar manifestaciones similares, pero cuya etiología definitivamente no amerita ningún tratamiento antimicrobiano, pero requiere un abordaje muy especial. De las infecciosas, hablamos de las no virales y de las virus, dentro todavía del capítulo de meningitis aséptica. Y de las no infecciosas podemos hablar de enfermedades sistémicas que involucran también manifestaciones neurológicas, de algunas drogas o bien de algunos tumores que también se involucran en el sistema nervioso central. Y de las etiologías que no son virales, hablamos, por ejemplo, de meningitis tuberculosa, la meningitis micótica, la neuroinfección, la neurosífilis, como se le conoce, la enfermedad de Lyme, que es una borreliosis, entre algunas otras que por motivos de espacio, pues no las comentamos acá, pero que también se han considerado y de la cual ustedes pueden encontrar información en la literatura. Desde el punto de vista de su etiología, ese cuadro se sintetiza, lo que involucra como agentes etiológicos las meningitis. Vean ustedes en los pacientes neonatos, en menores de un mes, desde luego, estamos hablando de que las causas más frecuentes son las enterobacterias. Sin embargo, en algunos países el Streptococcus del grupo B
neumococo, listeria y algunos bacilos gram negativos no fermentadores han sido sujetos de interés en la salud pública de esos países. En nuestro país, desde luego, en la etapa neonatal es un comportamiento diferente. De los niños de 1 mes a 23 meses, o sea, antes de los 2 años, ya empieza a ser más predominante el neumococo, los estreptococos del grupo B, que en nuestro país no son tan frecuentes, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. De los 2 a los 29 años ya estamos hablando prácticamente del comportamiento para la edad adulta desde la primera infancia. Hablamos de Neisseria meningitidis, neumococo, Haemophilus influenza, estreptococos del grupo B y Listeria monocytogenes. Hemófilos influenza en países que no han tenido buenas coberturas contra hemófilos influenza tipo B. En nuestro país, hemófilos influenza ha disminuido muchísimo, ya es anecdótico y es muy difícil que encontremos un caso de meningitis por hemófilos influenza del tipo B. Ya después de los 30 años hasta los 59 cumplidos, vean ustedes, neumococo, igual Neisseria, hemófilos influenza, listeria, streptococos grupo B, y en los de más de 60 años, vean ustedes, neumococo, Neisseria meningitidis, listeria, estreptococos grupo B y hemófilos. ¿Qué tienen en común denominador estos cuadros? Que todos están concentrándose por frecuencia en neumococo, en meningococo, en listeria monocitógenes, en hemófilos influenza y en estreptococos del grupo B. Por eso es por los esquemas no es tan difícil establecerlos cuando hablamos del tratamiento antimicrobiano de todos estos cuadros. Desde el punto de vista epidemiológico ha sido muy variable. Ya les comentaba yo hace tiempo de las dificultades para el registro porque en el CIE-10 no se permite a veces el registro de meningitis o de neuroinfecciones, ya que las ponen en el rubro de otras enfermedades del sistema nervioso central. Sin embargo, en lugares donde llevan algunos registros, pues son aislados. Se habla de que el 7 al 10% del foco primario no es demostrable, en tanto que el 66%, es decir, prácticamente 6 a 7 de cada 10, tienen antecedentes de enfermedades respiratorias o digestivas. En el rango de edades de 6 a 12 meses de edad se ha catalogado la etapa de mayor riesgo con este grupo de enfermedades y también se ha establecido que más del 90% o alrededor del 90% de los casos de meningitis se dan en menores de 5 años, con mayor frecuencia, desde luego hablando estacionalmente, en las etapas de primavera e invierno, es decir, de calor y de frío, en donde las enfermedades gastrointestinales o las enfermedades respiratorias toman un auge importante. Hay que considerar dentro de los factores de riesgo, desde luego, los extremos de la vida, las edades, las etnias, las variantes estacionales climáticas, condiciones de hospedero, así como también los patrones que ya se deben tener documentados de resistencia a los antimicrobianos en los diferentes países y dentro de cada país en las diferentes regiones. ¿Qué otros factores de riesgo? Pues desde luego, si hablamos del neonato, hablamos de aquellos prematuros o que tienen bajo peso y que por circunstancias de estos factores tienen necesidad de mantenerse hospitalizados, desarrollan sepsis y son sujetos de procedimientos invasivos. Todo esto puede suceder adentro del hospital y pueden o no estar asociados a la atención a la salud. Por otra parte, en niños mayores y en adultos, los contactos con portadores, los procedimientos quirúrgicos o neuroquirúrgicos, heridas penetrantes en cráneo por traumatismos craneoencefálicos, algunas inmunodeficiencias, incluidas, por ejemplo, aquellas condicionadas por asplenia, por hepatopatías, entre otras, que llevan a que estas personas tengan un mayor riesgo en relación a la presencia de estas enfermedades. ¿Qué pasa con el huésped inmunodeprimido? Se dice que aumenta su susceptibilidad a bacterias como Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, neumococo, enterobacterias y otros bacilos gram negativos. En las personas con traumatismos craneales, ya sea cerrados o abiertos, pues los bacilos gram negativos, neumococo y estafilococo aureus son los que más se documentan, en tanto que en procedimientos neuroquirúrgicos, como son de carácter hospitalario, dependiendo de la
epidemiología de las infecciones asociadas a la salud en los hospitales podrán ser bacilos gram negativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa o bien algunos gram positivos como Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis. Todo está en razón a la epidemiología de los hospitales. ¿Cómo se produce el daño? ¿Cómo es el mecanismo de daño? Vean ustedes, para fines prácticos, en estos pasos podemos sintetizar lo que sucede fisiopatológicamente. Primero, un proceso de colonización, que como ejemplo vamos a mencionar la vía respiratoria, pudiera ser la urinaria o alguna otra superficie, pero por frecuencia la colonización del epitelio de la vía respiratoria por un proceso infeccioso, con posterior invasión de la mucosa y el paso a la sangre de los microorganismos, induciendo bacteremias y esas bacteremias que van a condicionar también multiplicación de las bacterias intravascularmente y la siembra hematógena a través de la barrera hematoencefálica que se hace en las meninges. Posteriormente viene el proceso de inflamación de meninges o bien de encéfalo o de cerebro, que puede hacerse también, por otra parte, por extensión directa desde un foco contiguo o por una desestructuración congénita, traumática o quirúrgica de barreras anatómicas. Posteriormente, la inducción del daño celular, neuronal y auditivo que conlleva a las complicaciones o a las secuelas que habitualmente dejan estas neuroinfecciones. Esta imagen que ven ustedes es de un niño que desarrolló una enfermedad invasiva por meningococo e hizo también meningitis por meningococo, es decir, Neisseria meningitidis. Por otra parte, también se debe considerar, ya lo hemos mencionado muchas veces, que en la fisiopatología pues va de la mano las características del hospedero, el ambiente que lo propicia y las características o los atributos de virulencia de las bacterias, en los cuales, hablando por ejemplo de las más frecuentes, Haemophilus influenza tipo B en algunos países, meningococo o neumococo en algunos otros, pues la presencia de fimbrias o bien de que son bacterias capsuladas, algunas de ellas, más los componentes de la pared o en la parte externa, en el caso de gram negativas del lipopolisacárido, el hipooligosacárido también toma parte importante, así como el ácido teicoico, el peptidoglicano o algunas proteínas de adhesión. Todo estos son los patrones, los que van a condicionar el desarrollo de patrones moleculares asociados a patógenos. Y por parte del hospedero, los mediadores de la inflamación, en donde las citocinas inflamatorias toman papel importante, así como el factor activador de plaquetas y la ruta de la inflamación dependiente de ácido araquidónico, de prostaglandinas, etcétera. Y desde luego hay que considerar para que todo esto suceda los receptores de adhesión en donde pues prácticamente se va a centrar lo que es el mecanismo de PAMPs y de DAMPs en primera instancia con los ligandos que se unen a los receptores y de esta manera penetrar a las células blancas y posteriormente también el daño que se condiciona al endotelio vascular. En imágenes es más fácil entender esto. Ya hablábamos del primer paso que es la colonización de la nasofaringe, en este caso el epitelio respiratorio, dependiendo de la bacteria. Aquí se está ejemplificando un meningococo, que sabemos que es un diplococo, como se puede ver aquí, el cual digamos, la primera fase de su proceso pues, es la adhesión en la unión a las células de la mucosa nasofaringea. Posteriormente, la colonización de todo el tracto respiratorio pues se evade de alguna forma los mecanismos de defensa y posteriormente por endocitosis va a atravesar las células endoteliales para llegar al espacio intravascular, ¿sí? En ese caso, la invasión del espacio intravascular, el cual va a hacer que migren o van a migrar dentro de él replicándose también tanto a nivel intracelular como a nivel intravascular, multiplicándose para posteriormente invadir y replicarse también al interior del sistema nervioso una vez que atravesó la barrera hematoencefálica y dando como respuesta a la inflamación del espacio subaracnoideo con la liberación de los mediadores de inflamación, como se puede ver en estas imágenes, que van a dar como consecuencia edema y alteración del flujo sanguíneo cerebral.
todos estos pasos se pueden visualizar desde diferentes formas. Si nosotros tomamos tan solo un ejemplo de cómo las bacterias, aquí están ejemplificando con una Escherichia coli que llega a las células endoteliales, el cómo lo va a hacer en el sentido de adherirse y posteriormente de adherirse los fenómenos de transducción de señales una vez que invaden a las células van a condicionar rearreglos también de los citoesqueletos y la sobrevivencia de la bacteria en el espacio intravascular. Diferentes determinantes bacterianos son los que se van estableciendo en todos estos procesos y la respuesta que dan los componentes inherentes a los hospederos relacionados con los sistemas de transducción de señales. Se ha establecido que dentro de la fisiopatología del daño, las bacterias, desde luego que van a provocar una coroiditis, es decir, una inflamación de los plexos coroides, así como la, digamos, expresión de células inflamatorias con la presencia de hiperemia y microhemorragias que puede llegar a provocar incluso verdadero material purulento, a veces el líquido lo hemos obtenido en punciones lumbares líquidos purulentos, no líquidos claros como agua de roca, sino verdaderamente purulentos, y la proliferación de la glía, en este caso de la microglía. Las estrategias de la penetración microbiana a la barrera hematoencefálica, según este autor Springer, involucran tres posibilidades. Uno, que sea una vía transcelular en el cual pues justamente entra lo que comentamos anteriormente de la invasión al interior de la célula y posteriormente su salida hacia el espacio intravascular. La otra es la vía paracelular, ¿sí? En la cual se aprovechan los intersticios de las células endoteliales, todo es para que pasen, perdón, al espacio a través de la barrera hematoencefálica para penetrar al sistema nervioso. Y la otra, lo que se considera como el caballo de Troya. Ustedes conocerán en la mitología griega lo que implica el caballo de Troya en donde las propias células de defensa lo que pueden hacer es estar albergando a las bacterias y penetrar junto con ellas a través de fenómenos de diapedesis, también al interior del sistema nervioso a través de la barrera hematoencefálica. Es así como se va condicionando todo este daño o todo este proceso inicial de colonización, invasión, la diseminación, desde luego la sobrevivencia de las bacterias, la diseminación y posteriormente la penetración a través de la barrera hematoencefálica para que se comiencen los procesos de inflamación del espacio subaracnoideo, ¿sí? Esto nos representa justamente la vía hematógena, pero por otra parte también puede haber infecciones por entrada directa a través de heridas penetrantes o infecciones vecinas que pueden por vecindad condicionar estos procesos de infecciones del sistema nervioso central. Y desde luego ya el concepto de inflamación ya tal cual se produce, según este mismo autor, con la interacción directa con los mediadores de la inflamación, entre los cuales se encuentran las citocinas proinflamatorias, algunas quimiosinas, algunos mediadores lipídicos, como el factor activador de plaqueta, las prostaglandinas y los leucotrienos, que son rutas de inflamación, y todo esto de la mano de la interacción pumps, dumps, como se ha venido ya describiendo en varios procesos infecciosos. Y pues aquí están todos los mediadores ya enlistados del daño cerebral que se han venido conociendo. Metabolitos de oxígeno, los radicales libres de oxígeno, óxido nítrico, más bien monóxido nítrico, peroxinitritos, metabolitos del ácido araquidónico, metabolitos del triptófano, aminoácidos excitatorios, prostaglandinas, leucotrienos que forman parte de las rutas inflamatorias que no propiamente son por citocinas, o bien algunas proteinasas o metaloproteinasas de la matriz. Todo este tipo de componentes lo podemos ir viendo en esta cascada que les pongo y que nos explica todo lo que está pasando. Podemos tener el componente bacteriano como en todos los modelos de infección y estos componentes bacterianos que pueden ser el lipopolisacárido, el ácido proteicoico, el péptido glicano, algunos otros, lo que van a hacer es identificar
a las células, ya sea las células endoteliales o bien células blancas, los macrófagos del sistema nervioso central por otra parte, para desencadenar todo el proceso inflamatorio. Vean ustedes desde interleucina 1, prostaglandina E2, que van a llevar o dar como consecuencia un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y este aumento de la permeabilidad lo que va a condicionar es uno de los tres tipos de edema que caracterizan a la meningitis bacteriana, lo que es el edema vasogénico. Una vez que se comienza a producir el edema vasogénico, pues desde luego que va a haber mucha facilidad para el paso de diferentes sustancias, incluso de alto peso molecular, y sobre todo relacionado con las proteínas, por lo que se condiciona con este aumento de la permeabilidad una hiperproteinorraquia. Por el otro lado sucede algo parecido, igual factor de necrosis tumoral, interleucina 1, el factor activador de plaquetas que también se expresa y lo que explica muchos de los fenómenos de trombosis que se llegan a documentar. Todo este proceso inflamatorio condiciona un bajo flujo sanguíneo cerebral y al condicionar bajo flujo sanguíneo cerebral, obvio es que se va a trabajar en condiciones de bajo aporte de oxígeno, es decir, va a haber depleción de oxígeno y al haber, digamos, condiciones de anaerobiosis, va a incrementar el lactato en líquido cefalorraquídeo. Y este incremento del lactato hace que también el pH, pues también se vuelva ácido, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo interactúan las citocinas, al igual que lo vimos en sepsis, el endotelio vascular establece una interacción importante con los leucocitos y esta interacción leucocito-endotelio explica en mucho lo que está sucediendo al interior del sistema nervioso, ya que puede ir estimulando nuevamente a la prostaglandina E2, incrementa el grado de lesión del endotelio y esto hace que también se exprese en la cascada de la coagulación una serie de factores que van también hacia los fenómenos de trombosis y esto se suma a la permeabilidad de la barrera, exacerbando el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El edema, la permeabilidad incrementada, el edema van a hacer que se incremente también la presión intracelular. Incrementa la presión intracelular de tal forma que también contribuye al bajo flujo sanguíneo cerebral y este incremento de la presión intracraneana pues va a participar en un círculo que se vuelve vicioso con la hipoglucorraquia por una parte y la persistencia del edema con también la pleocitosis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros mandamos a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo en un paciente que sospechamos meningitis, estamos hablando de que vamos a encontrar hiperproteinorraquia, pleocitosis e hipoglucorraquia entre las características bioquímicas de ese líquido, además del aumento de lactato también en el líquido. Estos son los cuatro factores que normalmente se miden en un estudio citoquímico, no citológico. Lo citológico generalmente lo buscan los oncólogos, los estudios citológicos para buscar células de malignidad. En este caso es citoquímico, en donde lo único que vamos a identificar son las células inflamatorias y los datos bioquímicos de este estudio. Tengan mucho cuidado con lo que solicitan al laboratorio. La pleocitosis contribuye al incremento en la resistencia al flujo de líquido cefalorraquídeo y esto lleva también al tercer tipo o al segundo tipo de edema que estamos mencionando aquí, que es el edema intersticial, que se suma al edema vasogénico y esto también contribuye al edema citotóxico con incremento también de la presión intracraneana. Entonces, si se dan cuenta, los tres tipos de edema van a contribuir al aumento de la presión intracraneana porque hay fuga de líquido, porque se está acumulando y porque está acumulando proteínas, se está acumulando células inflamatorias y unas condiciones que son adversas para la salud del individuo y con las manifestaciones clínicas que ahorita vamos a ver. Entonces, esto puede llevar a la destrucción de células ependimarias, a la lesión de pares craneales, a obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo con la consecuente también hidrocefalia, o bien datos inflamatorios de lo que son los ventrículos. Sabemos nosotros que existe el tercer o cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, cuyas paredes también se pueden inflamar, y desde luego datos de necrosis neuronal. ¿Cómo se correlacionan clínicamente todos estos eventos? Vean ustedes, podemos hablar de eventos tempranos
en los que la invasión del espacio subaracnoideo y la liberación de citocinas inflamatorias se van a caracterizar por la aparición de fiebre y cefalea. La encefalopatía subpial se va a acompañar de datos de meningismo, confusión y disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo como parte de las manifestaciones clínicas y bioquímicas de todo esto, en tanto que la lesión de la barrera hematoencefálica, así como la migración leucocitoria y el edema cerebral, van a provocar alteraciones en el estado de conciencia, incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo y el aumento de proteínas también en el mismo. Es lo que ya llamamos la hiperproteinorraquia, la hipoglucorraquia, que se está condicionando, y esto de la mano también de la pleocitosis que se está desencadenando. En los eventos intermedios, con las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral y los fenómenos de vasculitis, ya se pueden condicionar crisis convulsivas o bien datos de focalización con déficits focales importantes, y en los eventos tardíos, con la lesión neuronal a veces irreversible, el estado de coma, eventualmente la muerte, o bien la recuperación, pero con secuelas de todo ese proceso. Esto es como la forma en cómo se va explicando mucho de lo que sucede en los cuadros de neuroinfección, independientemente de la etiología que se esté mencionando. Cuando hablamos del comienzo rápido de la meningitis bacteriana, en muchas ocasiones no logramos documentar una enfermedad previa, ni respiratoria, ni gastrointestinal, ni de ningún tipo. Cuesta mucho trabajo hacerlo cuando es de comienzo abrupto, rápido. En cambio, cuando hay un comienzo más o menos lento, con evolución lenta de los síntomas, que puede ser gradual, es más fácil en los interrogatorios de lograr definir cuál es el antecedente, digamos, inmediato previo a la presentación neurológica. Y estas infecciones, hablando de infecciones respiratorias previas frecuentes, se dan hasta 1 a 3 semanas antes del proceso de neuroinfección. En las meningitis asépticas, ya hablando de las asépticas, pues se establecen como más frecuentes las virales, en los cuales son tiempos largos de pródromos, y en general el aspecto de los pacientes es menos tóxico. Sin embargo, cuando se presentan ya con un cuadro florido, pues nos obligan a tomar decisiones, digamos, de procedimientos diagnósticos que van más allá de lo que a veces tenemos dentro de los hospitales, y tenemos que subrogar algunos estudios. En las meningitis por hongos o por otras bacterias, no las clásicas, sino por ejemplo micobacterias, brucelas, podremos estar hablando de meningitis tuberculosa, de neurobrucelosis, de infecciones relacionadas con tifo epidémico o tifus endémico, las borreliosis como la enfermedad de Lyme, o bien neurosífilis, entre algunas otras que también se han establecido o se han descrito por sus características y su pobre manifestación al principio entre las meningitis asépticas. Ahora, entre más se van conociendo, ya podemos irlas clasificando. Yo creo que fuera de las asépticas, sin embargo, con fines de, de, de facilidad en su comprensión, siguen manejándose en muchos textos en estos cuadros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales? Hablamos de uno de los datos cardinales, que es la cefalea, que se da en más del 90% de los casos, igual la fiebre, más del 90% de los casos, y en una proporción muy alta, ven ustedes, entre 8 y 9 de cada 10 personas tienen rigidez de nuca, 80% alteraciones sensoriales. Los signos neurológicos de Kernig y Brudzinski no son tan frecuentes, pero cuando se dan es seguro que va a ser un cuadro de meningitis. Es Kernig y Brudzinski en alrededor del 50%. Vómitos, sobre todo los vómitos en proyectil por la presión intracraneal incrementada, es alrededor del 35%. En las etapas tempranas casi no se da esto. Crisis convulsivas, ya vimos que son manifestaciones tardías, alrededor del 30%. Los datos de focalización entre el 10 y el 20%, y el edema de papila menos del 1% se ha relacionado. Y este es un aspecto importante, sobre todo porque en muchas ocasiones, parte del protocolo diagnóstico, es urgente tener una muestra de líquido cefalorraquídeo, y ahora han tomado la decisión en muchos hospitales de no hacer una punción lumbar, sino les hacen una tomografía en donde descarten el edema de cerebro,
y esto retrasa mucho a veces el diagnóstico. Yo les puedo comentar que en la experiencia personal, y así lo enfatizo, experiencia personal, yo puncioné cientos de niños sin una tomografía previa de base y afortunadamente no tuve ninguna complicación porque el porcentaje en etapas iniciales pues es bajo y no da tantas complicaciones la punción lumbar. Dependiendo de la edad, vean ustedes, para recién nacidos, no podemos encontrar o esperar encontrar signos neurológicos precisos de neuroinfección. Generalmente todo es muy inespecífico y es muy difícil establecer el diagnóstico de neuroinfección. Hay alteraciones de la regulación térmica, rechaza el alimento, no quiere comer, puede tener algunos síntomas digestivos como intolerancia al alimento. eh, Puede tener distensión abdominal, puede también presentar algunos vómitos, porque así son los pequeñitos, crisis convulsivas, datos de polipnea, sin datos clínicos de infección respiratoria baja, o bien exclusivamente la fiebre sin un foco clínico evidente. Entonces no hay un cuadro clínico característico de todos estos niños. A veces solamente la hipoactividad o la hiporreactividad pueden hacer sospechar esto. Ya en lactantes, vean ustedes la irritabilidad o una irritabilidad paradójica, es decir, que se pone tranquilo cuando está acostado, pero llora mucho cuando lo mueven. Esta es parte de la irritabilidad paradójica. La somnolencia, náuseas, vómitos, fiebre, convulsiones, o bien otros hallazgos como exantemas petequiales, púrpuras, inestabilidades hemodinámicas pueden llegar a estar, digamos, condicionando este tipo de enfermedades. En los preescolares, así como en la población escolar y adultos, en donde ya prácticamente el cráneo ha terminado de soldar, por así decirlo, desde luego que los datos van a estar también relacionados con la incapacidad que tiene para moldearse ese cráneo en el proceso inflamatorio. Hablamos de cefalea, hablamos de vómitos, dolor o rigidez de cuello, con los signos meningios que ya les comentaba ya hace unos momentos y que ahorita los vamos a describir, así como la fotofobia. ¿De qué manera podemos sospechar de una forma mucho más eficaz la posibilidad de una neuroinfección? Si sumamos síndromes, siempre les seguiré insistiendo en los diagnósticos sindromáticos, un síndrome infeccioso asociado a un síndrome encefálico, un síndrome meningio, un síndrome de cráneo hipertensivo y datos de focalización. La suma de dos o más de estos datos les pueden asegurar con muy altas posibilidades de certeza que tienen un proceso de neuroinfección en estos pacientes. Cuando hablamos del síndrome infeccioso, hablamos de la fiebre, del ataque al estado general, un síndrome febril básicamente. En el encefálico, los trastornos de conducta, la cefalea pueden ser datos que estén sugiriendo. En el meningio, los signos de Kernick, Brudzinski, Binda, que son datos, y desde luego la rigidez de nuca, también son factores importantes. El síndrome de cardio hipertensivo con el vómito en proyectil, la cefalea intensa, los ojos que toman el aspecto de sol naciente por a veces la hidrocefalia o bien los datos de focalización que implican las alteraciones en algún segmento muy bien localizado dependiendo de dónde esté la lesión a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de los datos de meningios, ¿cómo los buscamos? Los signos de Kerner y Brudzinski es con el paciente en decúbito dorsal. Aquí representamos niños, pero se pueden hacer en los adultos. El signo de Brudzinski implica que solamente intentemos flexionar la cabeza hacia la barbilla, hacia el pecho, y en automático, cuando hay un proceso inflamatorio por el dolor que da, encoge las rodillas, encoge ambas rodillas en forma involuntaria, ¿sí? En tanto que el signo de Kernig, lo que vamos a hacer es tratar con el paciente en decúbito, tratar de levantar la pierna, y lo que va a hacer una vez que intentamos levantarla y flexionarla es que va a enderezar la cabeza como respuesta a este movimiento. La cabeza prácticamente se va a levantar. Estos signos de Cardi y Brudzinski generalmente los diferenciamos de la parte de la rigidez tetánica que produce la encefalopatía por tétanos, en donde sabemos que hay
un, un estado de rigidez muy acentuado, lo que es el opistótonos, en donde la curvatura puede llegar a provocar incluso ruptura de las vértebras, y también el trismus, que es otra manifestación de tétanos. En fin, también es una infección del sistema nervioso central. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico no es tan difícil. Le echamos mano primero de la clínica como en todo, pero la importancia del laboratorio clínico y el laboratorio microbiológico es crucial. Una biometría hemática completa, marcadores de fase aguda, marcadores hepáticos de fase aguda, la toma de hemocultivos y el estudio del líquido cefalorraquídeo es crucial en la etiología, en la búsqueda de la etiología y de las características de la severidad del proceso infeccioso. Eh, Cuando hablamos de líquidos cefalorraquídeos, lo que les decía, solicitamos estudio citoquímico. Siempre grábense esto. Es un estudio citoquímico con tinción de Gram, cultivo, coaglutinación. Y si en el interrogatorio hay algún factor de riesgo para pensar, por ejemplo, en tuberculosis, podremos añadir tinciones de Bar, es decir, de bacilo ácido alcohol resistente, tinciones de Ziel-Nielsen. Y si se sospecha algún hongo por características de vivienda, lugar de residencia, extinciones de tinta china que también se pueden hacer en estos líquidos. Desde luego que el procedimiento tendrá que ser hecho por expertos. Aquí es parte del desarrollo de las competencias que ustedes tendrán que aprender a desarrollar durante su práctica clínica o durante su internado, porque esto se aprende desde el internado. O bien, cuando lleguen a la residencia, si su especialidad así lo amerita, tendrán que aprender a hacer estos procedimientos. ¿Cuáles son los valores normales del líquido cefalorraquídeo, que es lo que nos permite afianzar el diagnóstico? Estamos hablando de una presión que se cataloga entre 70 a 180 milímetros de agua como normal, lo que equivale a 7 u 8 milímetros de mercurio. La apariencia del líquido habitualmente es transparente como agua de roca, es decir, sin color, y así lo refiere la literatura como agua de roca. Las proteínas totales no deben rebasar 60 miligramos por 100 mililitros, son de 15 a 60. La glucosa en líquidos cefalorraquídeos de 50 a 80 miligramos por 100 mililitros, aunque se refiere que para fines prácticos equivale a 2/3 de la glucosa sérica, ¿sí? A los 2/3 de la glucosa sérica, por lo que siempre es importante cuando se va a tomar un líquido cefalorraquídeo que también se tome una química sanguínea para ver proteínas y para ver también este ácido láctico y para ver también glucosa sérica. El conteo de glóbulos blancos en la mayoría de los casos no debe haber. Lo máximo que se puede llegar a encontrar en niños mayores o en adultos es de 0 a 5 células por centímetro cúbico, y no debe haber ningún glóbulo rojo. Eso es una realidad. Y se han establecido tablas, estas se las voy a dejar, de valores por grupo de edad, en este caso para recién nacidos de menores de 7 días o de 7 a 28 días, o los niños mayores de un mes, con la cantidad de leucocitos que habitualmente por microlitro se consideran normales, y cuál es el porcentaje de polimorfonucleares que debe haber en esos estripes celulares, así como también las proteínas y la glucosa, que si se dan cuenta son muy diferentes en relación al recién nacido prematuro, en donde los valores son incluso más altos, ¿sí? O bien en el recién nacido de, digamos, de término, pero menor de 7 días, diferente al del mayor de 7 días, o diferente al del lactante, ¿verdad? Muy aproximados ya los recién nacidos mayores de 7 días con lo que son los prematuros, los lactantes menores. Este tipo de cuadros es conveniente que lo vayan analizando o lo tengan a la mano cuando les reporten un líquido cefalorraquídeo para aprender a interpretarlo. Los hallazgos comunes en diferentes tipos de etiología, aquí se ven en este cuadro. Aquí es en donde ustedes pueden ir ya estableciendo diferencias en el comportamiento de una infección del sistema nervioso central de origen viral, bacteriano, una meningitis parcialmente tratada, una borreliosis, la causada por hongos o por tuberculosis. Sería muy largo tratar de describirlos. Vámonos con la bacteriana, en donde se habla de una pleocitosis con predominio de polimorfonucleares, con hiperproteinorraquia, con hipoglucorraquia, con un índice de glucosa sérica con líquido cefalorraquídeo menor de 0,4. Por eso es importante tener la química sanguínea
para ver cuál es la cantidad de glucosa sérica que se reporta y esa dividirla entre la glucosa en líquido cefalorraquídeo y sacar este índice de glucosa sérica con glucosa de líquido cefalorraquídeo. La tinción positiva, hablamos posiblemente de tinción de Gram en más del 85% y el cultivo en más del 95%. Ya las pruebas de biología molecular que actualmente en algunos hospitales se llegan a hacer, se habla de la determinación por diferentes métodos de PCR de la presencia de RNA o DNA bacteriano, sobre todo el 16S del ácido ribonucleico, como uno de los factores. Y todo este tipo de interpretaciones lo pueden hacer con la viral, con la parcialmente tratada, con la enfermedad de Lyme, con las etiologías fúngicas o bien con las etiologías micobacterianas, en este caso Mycobacterium tuberculosis. Hay un aspecto que es muy importante también que lo conozcan, porque no todos los médicos la conocen esta fórmula. En ocasiones desechan el producto de una punción lumbar porque dicen que salió traumático o salió hemorrágico, dependiendo de las características de ese líquido. Sí se puede mandar al laboratorio, cuando menos para cultivo. Finalmente es una toma estéril de líquido cefalorraquídeo y si sale sangre, pues de todos modos es sangre y eso se puede mandar al laboratorio. Pero se dice que en las punciones traumáticas generalmente se calcula un leucocito por cada 700 eritrocitos, pues es considerando que se trata de un paciente que hematológicamente esté normal, ¿sí? Ya tendrá estas variantes según esté anémico o tenga una leucocitosis significativa por un proceso infeccioso. Habrá que considerar modificaciones en este concepto. Pero en caso de confusiones, existe una fórmula en la cual el conteo, digamos, valor corregido de glóbulos blancos se va a hacer en relación a esta ecuación. Se toman en consideración los glóbulos blancos del líquido cefalorraquídeo, mismos que se van digamos, a establecer con esta operación. Si nosotros hacemos el, digamos, la operación de los glóbulos blancos en sangre, contra o por lo multiplicamos por los glóbulos rojos en líquido cefalorraquídeo y eso lo dividimos entre los glóbulos rojos que están en sangre, todo esto lo vamos a multiplicar por lo que son los glóbulos blancos en líquido cefalorraquídeo y esto va a ser el total de glóbulos blancos que realmente tienen estas personas cuando se trata de punciones traumáticas, en donde se establece el valor de leucocitos corregidos en la punción lumbar. Eh, Cuando hablamos de otras pruebas diagnósticas, generalmente no son para diagnóstico etiológico. Lo que nos ayudan es establecer el patrón inflamatorio, la severidad del patrón inflamatorio que tienen, la localización de lesiones o las características de todo el proceso de enfermedad. Y en neonatos, o sea, recién nacidos y lactantes menores que todavía tienen abierta la fontanela, el ultrasonido transfontanelar en manos expertas nos da mucho, mucho de información en etapas muy tempranas de la enfermedad. Ya posteriormente las tomografías que son, aplican a todas las edades o la imagen de resonancia magnética nuclear que también aplica para todas las edades y los estudios electroencefalográficos nos permitirán establecer la severidad, el grado de daño, las posibles complicaciones y secuelas que dejan estas infecciones del sistema nervioso central, incluso llegando al aspecto de la participación del patólogo para interpretar mucho de este muestreo que se llega a hacer en estos pacientes. En la tomografía computada, desde luego que en su utilidad está en poder determinar si hay o no efectos de masa previos a la punción lumbar, pero les digo, esto también tiene una connotación clínica que no debe permitir que se rebase los tiempos necesarios para hacer la punción lumbar y buscar el agente etiológico. Así también nos ayuda a hacer diagnóstico de complicaciones y diagnóstico de otros focos de infección que pueden estar asociados al desarrollo de la meningitis, como los otomastoideos o bien sinusales, que pueden ser foco de entrada para todo esto. Entonces se pueden establecer diagnósticos como edema, como hidrocefalia, como infartos, como otomastoiditis, sinusitis, o bien imágenes completamente normales que no muestren ninguna complicación. Existen digamos, pronósticos de vida y pronósticos funcionales en casi todas las enfermedades, sobre todo hablando de las infecciosas.
Cuando hablamos del pronóstico de daño neurológico, estamos hablando de aquellos pacientes que tardan en responder al tratamiento antimicrobiano y el líquido cefalorraquídeo no se esteriliza con las primeras dosis de antibióticos, es decir, hay una esterilización tardía del líquido cefalorraquídeo. Aquellos pacientes que tienen crisis convulsivas prolongadas, que son refractarias al tratamiento o que son de presentación tardía, también implican un pronóstico grave de daño neurológico. Cuando la proteinorraquia, o sea, la hiperproteinorraquia es mayor de 1000 miligramos por decilitro, la pleocitosis es mayor de 10.000, es decir, es líquido purulento, y la glucorraquia o hipoglucorraquia es menor de 10 miligramos por decilitro, esto implica graves eh, riesgos de daño neurológico irreversible. Por eso se habla de que el pronóstico de daño neurológico se da cuando tenemos estos datos conjuntados en un solo paciente. Eh, y hay factores de mal pronóstico también dependiendo del tiempo de llegada de los pacientes al hospital y aquí implica incluso también la vida. Aquellos que llegan en edades tempranas, los lactantes menores o los recién nacidos, el tiempo prolongado de enfermedad antes de iniciar tratamiento por tardías llegadas a los hospitales. Muchas familias intentan primero tratar en casa pensando que se trata de algo que no es grave o desconocen que es un proceso de sistema nervioso y tardan en llegar a los servicios de urgencias. Si hay un inóculo bacteriano elevado en líquido cefalorraquídeo o bien antigénico, cuando llegan en estado de coma o de shock en la presentación al servicio de urgencias y son pacientes que tienen vulnerabilidades como inmunodepresión, tumores, algunas otras enfermedades desgastantes, pueden poner en riesgo la vida y se consideran factores de mal pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan? Una de ellas, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, entre el 4 al 60% de los casos, la hipertensión intracraniana, derrames subdurales, empiemas subdurales, abscesos cerebrales, que es otra de las, digamos, infecciones del sistema nervioso central, que va a ser también motivo de revisión, las ventriculitis y las ependimitis, que son también complicaciones inflamatorias, infecciosas, que van más allá de la meningitis. Estamos hablando de las paredes y del conducto del epéndimo ya en forma grave de complicaciones. Y las secuelas, es decir, una vez que se recuperó de la infección del sistema nervioso, pueden quedar entre 30 a 50% de pacientes con secuelas como sordera, como convulsiones, alteraciones del aprendizaje, ceguera, paresias, ataxias, marchas atáxicas o bien hidrocefalia. O bien también otras secuelas como son las alteraciones neurosensoriales, ataxias, lesiones vasculares, datos de hemiparesia, datos de cuadriparesia, crisis epilépticas que desarrollan diferentes tipos de epilepsias, infartos en médula espinal, diabetes insípida, entre otras que pudieran estarse describiendo en algunas referencias bibliográficas. ¿Cuál es el tratamiento y por qué es importante? Primero, saber que dentro de los principios generales que el tratamiento es primordial que se dé dentro de los primeros 30 minutos de la llegada a urgencias. Aquí, a diferencia de la hora dorada de oncología o de la hora dorada de terapia intensiva, a fin de evitar todo esto que acabamos de mencionar, deberá ser dentro de los primeros 30 minutos toda la toma de decisiones, incluida la toma de líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues se abordan estos aspectos generales, los relacionados con la antibiótico-terapia y la corticoterapia. ¿De qué depende todo esto? Pues sabemos que en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, hay en forma natural una respuesta inmune inefectiva hacia su interior, es decir, inmunológicamente no podemos esperar que algo nos ayude cuando hay un proceso infeccioso al interior del sistema nervioso. Así también debemos considerar en los fármacos la penetración y la eliminación de los mismos, cómo se comportan farmacocinética, farmacodinámicamente, que sabemos que deben ser antibióticos que alcancen concentraciones bactericidas y en muchas ocasiones las concentraciones bactericidas, dependiendo de si son medicamentos o antibióticos dependientes de la concentración o dependientes del tiempo, deberán alcanzar hasta 4 veces más alta la concentración bactericida respecto a la concentración inhibitoria mínima, es decir, 4 veces más alta.
Y desde luego tener que considerar también que algunos tienen efecto postantibiótico que nos pudieran permitir manejar mucho mejor los horarios. ¿Cuáles son las tendencias de tratamiento? Bueno, esto no es tan difícil. Recién nacidos menores de 7 días, ya lo dijimos muchas veces, ampicilina con aminoglucósido, o en algunos países manejan ampicilina con cefotaxima, generalmente en los menores de 7 días cada 12 horas. En tanto que el mismo esquema, pero en mayores de 7 días, se considera para cada 8 horas. Esta es digamos, la tendencia que existe actualmente en los recién nacidos menores o mayores de 7 días. En los lactantes de 1 a 3 meses, vean ustedes, ya modifican la conducta en algunos países, se van directamente con ampicilina, cefotaxima. Recuerden que el aminoglucósido ya no funciona después de los 7 días. Pero vean ustedes, ya comienza a involucrarse una combinación que está a base de ceftriaxona vancomicina desde hace algunos años. En los lactantes, igual, la cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Y en los niños de 6 años y adultos, si bien la penicilina pudiera ser una opción, el problema es su distribución al sistema nervioso, pero se habla de una cefalosporina de tercera generación como con vancomicina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente ya para lactantes, niños y adultos, el esquema básico de manejo es el de ceftriaxona con vancomicina, considerando ya los factores actuales de resistencia que se tienen en muchas partes del mundo. Es así que en relación a lo que son las pautas generales, pues sabemos que las medidas generales de tratamiento con el reposo, con la posición Fowler, con los cuidados de paciente neurológico, las dosis altas por vía intravenosa, siempre deberá ser por vía intravenosa el tratamiento que se va a dar en meningitis, la instauración temprana del tratamiento y esta elección bien hecha, bien sustentada en razón al cuadro clínico, en lo que nos permita establecer las posibilidades etiológicas, la presencia o no de patología previa, el estudio de Gram, que es muy importante, pues es de diagnóstico rápido, y nos permite determinar la presencia o no de bacterias. Y desde luego que ya conociendo el tratamiento, digamos, el agente etiológico, pues el tratamiento dirigido, el tratamiento específico, ¿verdad? Con un antibiótico que cruce bien la barrera hematoencefálica. En estos cuadros ya les dejo las dosis que se recomiendan tanto para adultos como para niños, hablando de meningitis bacteriana. Desde la ampicilina, que ven ustedes en niños 100 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, es decir, 400 miligramos kilo día, son 4 veces más alta la dosis. Y la dosis en adultos es de 2 gramos cada 4 horas. Este es un esquema un tanto difícil de llevar a cabo actualmente, por a veces no se cuenta con suficiente personal. Las cefalosporinas de tercera generación, también aquí están las dosis para niños y las dosis para adultos. En general, hemos centrado para puntos de vista o para efectos de buena concentración a nivel del sistema nervioso, 100 miligramos por kilo por día. La dosis que habitualmente se calcula, o 150 miligramos por kilo por día, que dividido en los intervalos horarios nos da dosis de 50 a 75 para cefotaxima por kilo por dosis, o de 50 a 75 miligramos por kilo por dosis para ceftriaxona, que sabemos que es de vida más larga. La ceftazidima, si estamos pensando en pseudomonas aeruginosas, se vuelve una opción. 75 miligramos kilodosis cada 8 horas. Meropenem, de los carbapenémicos, vean ustedes, 40 miligramos kilodosis cada 8 horas. Penicilina, 50.000 unidades por dosis cada 4 horas. Trimetoprim, vancomicina, que sabemos que la vancomicina, la dosis habitual es de 10 miligramos kilodosis, aquí es a 15 miligramos kilodosis. Cloranfenicol se sigue considerando a 100 miligramos kilo día o 25 kilodosis. Y las dosis en adultos, vean ustedes cómo se cierran en 2 gramos para prácticamente todos los carbapenémicos, excepto para la penicilina G. Trimetoprim en las dosis convencionales, vancomicina en 500 miligramos cada 6 horas y cloranfenicol 1 gramo cada 6 horas. Y ya lo que les comentaba yo hace unos momentos, si vemos por rangos de edad los tratamientos de elección, en los menores de 3 meses sigue siendo ampicilina, pero las alternativas cloranfenicol y un aminoglucósido. En los de 3 meses ya hasta los 18 años, la cefalosporina de tercera generación o la alternativa meropenem, pero como ya sabemos que hay problemas de resistencia
de neumococo, de meningococo, generalmente se le añade vancomicina. Entonces estamos hablando de lo que les comentaba yo, ceftriaxona con vancomicina o meropenem con vancomicina, según sea el caso. Lo mismo en las edades adultas, 18 a 50 años, la cefalosporina con vancomicina. Y en los mayores de 50 también la cefalosporina con vancomicina, hablando de que en México tenemos una carga alta de neumococo resistente de alto nivel. Entonces, es así como se dan en diferentes lugares las recomendaciones que se van haciendo. Les dejo estos cuadros, aquí no me voy a detener. Son los antibióticos que se prescriben generalmente por agente causal, poniéndoles en la primera columna los agentes que más se relacionan con estos problemas: enterobacterias, hemófilos influenza, listerias, neiserias, meningitis, pseudomonas, Staphylococcus aureus epidermidis, Streptococcus grupo B, neumococo, meningitis tuberculosa y meningitis fúngica, donde vean ustedes en estos dos casos en especial, en la tuberculosis isoniazida, rifampicina, piracemia, tambutol, y le añaden streptomicina. Y en las meningitis fúngicas, anfotericina B más flucitocina. Sin embargo, dependiendo de los protocolos en cada hospital, estos se podrán ajustar dependiendo también de las existencias que existen en cada hospital. Y también hay un cuadro de las dosificaciones para meningitis en todos estos medicamentos: para penicilina, ampicilina, vancomicina, cefalosporinas de tercera, aminoglucósidos, carbapenémicos, cloranfenicol, eh, oxacilinas, rifampicina, linezolide, es decir, una gran cantidad de antibióticos con dosis calculadas para sistema nervioso central. Es conveniente que ustedes tengan estos cuadros en mente para revisarlos cuando lo requieran así. Y un punto importante en el tratamiento, sobre todo en niños mayores, no así en los neonatos, sino en los niños mayores, en donde ya se infiere neumococo, se infiere meningococo. Como son capsulados, la posibilidad de un desarrollo de respuesta inflamatoria posterior a la lisis bacteriana como respuesta al tratamiento puede exacerbar el proceso inflamatorio. Entonces, lo que se utiliza es el uso de dexametasona previo a la administración del antibiótico. Y estos son los esquemas que se han venido estudiando: 0,4 miligramos por kilo cada 12 horas durante 2 días, o bien 0,15 miligramos por kilo cada 6 horas durante 4 días, o 0,25 miligramos por kilo cada 12 horas durante 3 días. Los tres prácticamente tienen una eficacia similar, ¿sí? Lo que pasa es que a veces este tipo de esquemas se van decidiendo según sea el horario de administración del antibiótico, si es cada 6 horas, o si es cada 8 horas, o si es cada 12 horas. Se podrá elegir alguno de estos esquemas con la misma certeza de que va a funcionar como dosis antiinflamatoria para la lisis bacteriana que se produce y la liberación de mediadores de inflamación que se produce con la lisis bacteriana. En neonatos, pues definitivamente no hay datos concluyentes, y la recomendación es de 15 a 20 minutos antes del inicio del antibiótico. Más importante que todo en relación a la carga de enfermedad y la disminución de muertes es las medidas de prevención. Y referente a las medidas de prevención, desde luego que no hay nada mejor que las vacunas para este tipo de... Sabemos que hay vacuna para neumococo en diferentes grupos de edad, e incluso para adultos, desde la 7 valente, la 13 valente, la 23 valente. Como medidas para neumococo, hay vacuna para meningococo, hay vacuna para hemófilos influenza tipo B, y también hay vacunas antivirales para aquellas etiologías que pudieran presentarse en los diferentes grupos de población. ¿Por qué vacunar? Pues básicamente porque es una protección que no solamente involucra al paciente mismo, llámese pediátrico o adulto, sino que también tratándose de un adulto va a proteger a los hijos, y tratándose de un hijo va a proteger al resto de la familia, todo el entorno familiar, así como el entorno social. Y aquí entran los conceptos del efecto capullo o del efecto de rebaño, la protección de rebaño que se maneja en muchos cuadros vacunales. Y desde luego, cuando hablamos de algunas causas específicas como meningococo,
Pues la prevención también está en relación al control de contactos, la inmunización específica y la quimioprofilaxis. En este caso, para meningococos se sabe que existe la ceftriaxona o bien la rifampicina como medidas profilácticas para los contactos que hayan estado cerca de pacientes que tienen estas enfermedades que por otro lado pueden ser mortales. Entonces, esto ya es una rutina que se debe tomar al interior de los hospitales cuando se están manejando estos pacientes, averiguar quiénes fueron los contactos y canalizarlos al servicio de medicina preventiva o de epidemiología para que ellos hagan todo el estudio de contactos y establezcan en quiénes sí o en quiénes no se va a aplicar la quimioprofilaxis con antibióticos o de los que no tengan vacunas, pues recomendarles las vacunas correspondientes. Y con eso terminamos esta parte de infecciones del sistema nervioso central. Más adelante veremos otra parte de la misma. Eh, con esto terminamos. Tengan excelente día y nos vemos la clase el próximo lunes. No olviden revisar bien la presentación y el material que ya les mandé. Hasta luego.